Hoy, en este día especial, el Día del Señor, estamos tocando un tema bien especial. Estamos estudiando el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el principio de la creación. ¿Por qué es clave estudiar el Génesis? Porque el Génesis nos muestra la esencia de la doctrina de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, el consejo de Dios, la ética de Dios, la moral de Dios tiene sus comienzos también en el Génesis. ¿Por qué es esto importante? Porque dice la palabra que en los últimos tiempos muchos cambiarán la doctrina, cambiarán la fe, la acomodarán a sus dichos, la acomodarán a sus deseos, ¿cierto? Cambiarán estatutos, cambiarán los principios de la palabra de Dios, y dice que a muchos engañarán. Diga conmigo, a mí no me engañarán. ¿Por qué? Porque estamos en el filo de la revelación de Dios. Ahí, colócate de pie y vamos a orar en esta mañana para recibir la palabra, que la palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, la apatía, que seamos liberados de todo velo de oscurantismo y que recibamos la luz que viene del cielo. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que los principios de tu palabra sean aclarados en nuestra vida, que los principios, Señor, que están allí en el Génesis, los podamos vivir y caminar en ellos. Padre, reprendemos toda presión, oposición de las tinieblas, toda apatía, toda pereza, todo desgano en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Y una unción de gracia y una unción de favor para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse, mis amados. Bien. Y en estos domingos estamos enfatizando que Dios es el creador del universo, que esta creación tiene un arquitecto, un diseñador y alguien que trabajó para hacerla, y ese es nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que tener bien en claro eso? Porque el enemigo siempre va a querer socavar estos principios, sacarlos de nuestro corazón, y si nos hace dudar de la creación, pues también nos hará dudar de la salvación. Si el diablo nos hace dudar de las historias y relatos que hay en el libro de Génesis, pues también nos hará dudar de los otros relatos y principios que hay en la palabra de Dios. Por eso tenemos que fundamentarlos en nuestro corazón, aplicarlos en nuestra vida, vivirlos y tenerlos bien claros. No importa que la mayoría diga lo contrario. Si la Biblia lo dice, es porque así es. Si la palabra de Dios lo dice, es porque así fue. ¿Cuántos lo creen así? Amén, así es. Bien, mis amados, y hablábamos de cómo Dios es el creador del universo, de la tierra y de todo lo que hay en esta tierra. Y empezó la creación. Y luego creó al hombre y lo colocó allí en el jardín del Edén. ¿Para qué lo colocó? Para que lo labrara y lo guardara. Esto es poderoso. Porque el diablo le ha querido mostrar o decir o engañar a algunos que el trabajo es un castigo de Dios. No, antes de la caída del hombre, antes de que el hombre fuera expulsado del Edén, allí estaba en el Edén, el paraíso era para trabajarlo y para guardarlo. Eso es poderoso, porque una de las cosas que nos dignifica como hombres es el trabajo. Una de las cosas que dignifica a la persona, al hombre, a la mujer, es el trabajar y comer de los frutos de nuestro trabajo. Esa es una bendición. Claro, algunos trabajan en la casa, otros trabajan en una empresa, pero lo importante es que entendamos que el trabajo nos dignifica. Y dice la palabra que Él colocó allí al hombre, pero luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea. ¿Recuerdan qué significa ayuda idónea? Ayuda que esté en contra de él.
Eso significa la palabra idónea, o en el original de la Biblia dice que le haré ayuda que esté en contra de él. Es decir, Dios creó a la mujer para que sea un freno para el hombre, que sea alguien que le diga y le muestre lo que puede pasar antes de cometer errores. Porque nosotros, los hombres, queremos las cosas rápido, pero necesitamos a alguien que diga: un momentico, espere un momento, mire, esto puede pasar. La idea es muy buena, pero ya tiene la plata. La idea es muy buena, pero ya pagó lo que debe. Entonces, mis amados, eso es clave. La mujer es esa ayuda idónea, esa ayuda que nos controla, esa ayuda que nos muestra los errores y está ahí. Recuerda que ese es el trabajo de la mujer. Por eso la mujer, ¿cierto?, que simplemente le lleva con la corriente al hombre para que no se ponga bravo, para que no se salga de los chiros, ¿cierto? O simplemente para no dañar el ambiente, o simplemente porque se le convirtió en su ídolo. Porque algunas mujeres, su esposo es el ídolo, entonces no le dicen nada, no le corrigen nada, y pues ahí no están cumpliendo la función para la cual Dios la llamó. ¿Cuál es la función para la cual Dios la llamó allí, para colocarla junto al hombre? Para que fuera, diga conmigo, freno de mano, ¿cierto? Ese freno que está ahí, un momentico, y eso tiene que entenderlo, porque no es bueno estar peleando, ¿cierto? No es bueno que en la casa y el hogar se esté peleando y saber que ese ogro, si la esposa le dice que no, ya se le va a dañar el día y todo el ambiente en la casa, y algunas mujeres dicen: mejor yo no le digo nada. Pues ahí grave, porque no está cumpliendo el propósito para el cual Dios la colocó aquí en esta tierra. Pero mis amados, hoy vamos a hablar de algo bien clave, y es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre escogencia, la libre elección. Ahora la pregunta es: ¿nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, tenemos libre albedrío? ¿O solo creemos que tomamos decisiones, pero en realidad es Dios que está en control de cada pensamiento y de cada cosa que hacemos? A veces pensamos que todo lo que sucede es de Dios. Claro, algunos piensan que las cosas malas suceden por el diablo. Yo recuerdo una niña que estaba lavando la loza, ahí de pronto se le cayó un plato y lo partió. Y aterrada por lo que le iban a decir, dijo: no, el diablo me empujó. Es decir, si no es el diablo, es Dios. A algunos le echamos la culpa, ¿cierto? Ahora, mis amados, creemos a veces que todo está en control de Dios, cada pensamiento, cada cosa que hacemos. Ahora, Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, el libre albedrío, que es el poder de elegir, y lo podemos usar para bien o para mal. Ustedes y yo podemos elegir. Tú elegiste hoy venir a la casa de Dios. Algunos eligieron no venir. Ese simplemente es un poder que nosotros tenemos. Podemos elegir la voluntad de Dios, o podemos comportarnos en contra de la voluntad de Dios. No hay término medio. O tú te comportas como Dios quiere, o tú te comportas como Satanás quiere. Podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, o podemos elegir el cautiverio y la muerte eterna como resultado de seguir a Satanás. Por eso dice la palabra: he aquí, coloco delante de ti la vida para que vivas, o la muerte para que mueras. Tú eliges. Por eso, mis amados, no le echen ni la culpa a Dios, ni la culpa a Satanás de nuestras malas elecciones. Ahora, mis amados, Dios creó el Edén y puso allí a Adán para que lo labrara y lo guardara. Y mire cómo termina el capítulo 2 el verso 25 allí en la Reina Valera. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto puede ser una historia de amor de Corín Tellado, ¿no? ¿Cómo terminaban esas novelas de Corín Tellado? Y fueron felices para siempre. Y aquí podríamos decir: y estaban ambos, los dos, desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban, y fueron felices para siempre. ¿Cómo les parece?
Pero así nos sigue la historia. Veamos el verso 1, dice, del capítulo 3, el siguiente versículo que sigue en la Biblia. Recuerda que en el original bíblico no hay capítulos ni versículos. Es todo una escritura. No hay terminaciones. Por eso aquí la historia continúa. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero, diga conmigo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bien, ahí ya le cayó una mosca a la leche. De ese romance tan bonito que estaban allá viviendo esta pareja en el Edén, ahora viene una situación complicada. Mis amados, vemos en este capítulo 3 dos entidades, ¿cierto?, que son muy importantes en lo que pasa en este capítulo. Primero, vemos una entidad viviente, pero la serpiente, esta era una entidad espiritual, que la palabra de Dios la determina como la serpiente, y un árbol del bien y del mal. Y a través de estas dos entidades podemos ver claramente que Dios nos ha dado libre albedrío, el poder de tomar decisiones reales. Nosotros decidimos qué queremos en la vida. ¿Y por qué esto es necesario? ¿Por qué Dios nos dio libre albedrío? Y aquí es la revelación preciosa, que si tú la recibes en tu espíritu y la empiezas a practicar, vas a tener un buen lugar allí en el corazón de Dios. Dice, ¿por qué es necesario que tengamos libre albedrío? Pues para que la adoración a Dios sea genuina. ¿Por qué? Porque para que podamos adorar tenemos que rendirnos, tiene que haber rendición, ¿cierto? La adoración es algo que no se fuerza, no es algo que se impone, sino una rendición voluntaria. Nosotros estamos aquí en esta mañana alabando, adorando, escuchando a la palabra del Señor, adorando su presencia, y es voluntario. Aquí nadie nos está forzando. Aquí tenemos libre albedrío para estar en la casa de Dios y escoger las cosas de Dios. Ahora, mis amados, si no tuviéramos libre albedrío, no podíamos adorar a Dios. ¿Y cuáles son los adoradores que Dios busca? Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros no tuviéramos esa libre escogencia, no podríamos adorar a Dios en espíritu y verdad. Ahora, los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero dice, pero la serpiente era astuta, era hábil para engañar. Dios creó a este ser con la capacidad de entender el mal, de lo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Ya este ser, este ente, que la palabra de Dios denomina aquí serpiente, ya había elegido hacer lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era? Dice, no, me echó del paraíso, me echó del trono de Dios, pero no me voy a ir solo, me voy a ir con otros. Y ese es el mismo plan de Satanás en este tiempo. Él sabe que su destino eterno es el lago de fuego, el infierno. Dice, pero no me voy a ir solo, me voy a llevar todos los que yo más pueda. Diga conmigo, ese no soy yo, ese no somos nosotros. Ahora, mis amados, ya este ser había elegido hacer lo que estaba en contra de la voluntad de Dios, y eso le trajo consecuencias eternas. ¿Qué le trajo? Pues sencillamente la muerte eterna y la condenación eterna. Mis amados, Satanás le propuso una conversación a Eva, y Eva empezó a conversar con Satanás. Con que Dios les ha dicho, le dice la serpiente. Satanás intenta sembrarle una duda a Eva. Y esa duda era que si la palabra de Dios era o no era la verdad. Y déjame decirte que la astucia de Satanás sigue siendo la misma. Querer colocar duda en las personas, que si la palabra de Dios es la verdad o no. Que si lo está escrito en la palabra es verdad o no. La táctica de Satanás es la misma. Sembrar duda en los corazones de las personas, con que Dios les ha dicho. Y esa duda, mis amados, era invalidar la palabra del Señor.
y Eva cae en la trampa. Empieza ya a abrir una puerta para la duda. Habían en aquel paraíso allí dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le había dicho, de ese no coman. Pero también había el árbol de la vida, y de ese podían comer. Dios no le dijo que no podían comer. Pero ¿qué prefirieron comer? El árbol prohibido. Y eso pasa de la misma manera. ¿Sabe por qué la gente no quiere conocer los mandamientos de Dios? Porque entre más los conozcan, como seres humanos van a querer más violarlos y hacer lo contrario, como hizo aquí Eva. Ahora, mis amados, ellos ignoraron el árbol de la vida. Si nos preguntaran hoy, si tú fueses Adán o Eva, ¿qué árbol que escogerías? Aquí, conociendo la palabra de Dios, la vida. Pero también conociéndonos como seres humanos, empezaríamos a mirar, oiga, ¿cuál será mejor? Este se ve robusto, se ve grande, me da conocimiento, me da sabiduría. Este me da vida eterna. ¿Cuál escojo? Pues mis amados, de la misma manera, la escogencia para ti es la misma hoy. ¿Qué árbol vas a escoger? ¿El árbol de la vida que te da vida eterna o el árbol de la ciencia del bien y del mal que te da condenación eterna? Ahora, mis amados, la mujer va a seguir las instrucciones no de Dios, sino de la astuta serpiente. Y de eso pasa hoy. O tú sigues las instrucciones de Dios, o tú sigues las instrucciones de la astuta serpiente, que es Satanás, el diablo, el enemigo de las almas. Claro que a algunos les pasa como a Adán y Eva, creen que son más inteligentes que el diablo. Dice, no voy a hacer lo que Dios quiere, tampoco voy a hacer lo que Satanás quiere, sino lo que yo quiero. Eso era lo que pensaba Eva que iba a hacer. No, es que yo también voy a ser como Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Mire el verso 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, mire lo que dice aquí. ¿Cuál es la objeción que Dios le coloca? Podrás comer de todos los árboles. Pero Dios no le dice que no lo podían tocar. ¿Por qué creen que cuando Dios le dijo, mira, este árbol no coman de él, pero no le dice que no lo toquen? ¿Por qué Eva inventó algo más? ¿Qué creen ustedes? ¿De pronto quiso exagerar? ¿O de pronto no estaba bien pendiente de la orden de Dios? Estaba mirando allá el Edén y el paraíso muy bonito, y cuando Dios estaba dándole la orden, no puso atención como debiera. Dios no le dijo que si lo tocaban, ¿cierto?, iban a morir. Dios lo que le dijo era que no comieran de ese fruto porque iban a morir. Pero ella agregó, dijo, Dios no dijo que no lo tocáramos y que tampoco lo comiéramos. Ahora, mis amados, no es que ella esté mintiendo. Creemos que de pronto escuchó mal, no tenía la atención correcta. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Si uno no está seguro de lo que tenemos que hacer, ¿qué debemos hacer? Si tú no estás seguro de la orden de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pues preguntarle nuevamente a Dios, ir a la fuente. Pero generalmente no queremos incluir a Dios en nuestra vida. Queremos hacer lo que nos parece bien. Y hacemos lo mismo que Eva. Intuimos o pensamos cosas que Dios nos ha dicho. Y exageramos la orden que Dios nos está diciendo. Y por eso muchas veces fallamos a Dios. Si tú no estás seguro de lo que tienes que hacer en Dios, pues ve a la fuente, ve a la palabra de Dios. Cuando una persona esté bajo ataque espiritual, ahora
Cada vez que Satanás se mueve en contra de una persona, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo Eva? Eva se puso a conversar con el diablo. Mis amados, no converses con Satanás. No, eso es insensato. Es una receta para el fracaso. Lo que tenemos que hacer es incluir a Dios y preguntarle cuáles son tus instrucciones. Eso lo hacemos acudiendo a la palabra de Dios y yendo en oración, y el Espíritu Santo nos guiará. Porque el enemigo nos va a querer sacar de los propósitos de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios y a veces dudamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues volvámosle a preguntar a Dios, que Él está presto a contestarnos. Y mira lo que dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás es un mentiroso. Pero ¿cuál es la astucia de Satanás? Él utiliza verdades a medias, ¿cierto? O mentiras mezcladas con verdades. Y por eso engaña a muchos. Dice la palabra que en el último tiempo, dice que muchos vendrán diciendo: yo sé quién es Jesucristo, yo sé que es el Hijo de Dios. Dice, pero a muchos se engañarán. Ahora, mis amados, Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Él distorsiona el carácter de Dios, porque Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero Satanás le susurra al oído: no, Dios no quiere que te diviertas. Como algunos hijos del diablo le dicen a los hijos y a los jóvenes, y aún a suegras malvadas le dicen, perdón, no suegras, abuelas malvadas le dicen a los nietos: ¿qué haces ahí yendo a la iglesia? Allá no, sal, vive tu vida, vuela. Eso le susurra el diablo al oído de las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y aún a las personas maduras, ¿cierto? Le dice: mira, Dios no quiere que te diviertas, que seas alegre, no quiere que seas tú mismo, ¿cierto? Dios no quiere que vivas en esperanza, que seas feliz, ¿cierto? Eso le susurra a Satanás al oído de la persona. Ahora, déjame decirle, eso es mentira, porque Dios sí quiere que tengamos esas cosas, pero solo las tendremos en la voluntad de Dios. Tenemos paz, esperanza, favor de Dios, pero haciendo su voluntad, no haciendo la voluntad nuestra ni la voluntad del enemigo. Ahora, Dios no nos hace felices haciendo nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad no es perfecta. Nosotros no conocemos el futuro, se nos olvida el pasado, pero Dios sí conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso, mis amados, la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Y cuando una persona vive en esa voluntad, pues va a vivir feliz, va a vivir dichoso, está en el propósito de Dios y va a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis amados, y le dice Satanás a Eva: porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bien, eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si comían, sí iban a conocer el bien y el mal, pero la mentira es que serán como Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos eran como Dios. Porque Dios los había creado a imagen y semejanza de Él. Ellos eran como Dios, tenían el carácter de Cristo, pero no lo comprendieron. Por eso algunos son desviados, porque quieren algo más, quieren saber algo más, quieren viajar por el mundo y experimentar cosas, porque quieren ser libres. Pero a algunos le pasa como le pasó a la hija de Dina. ¿Qué le pasó?
dice la palabra, que se fue a conocer las hijas de las naciones, pero en el camino fue violada y destruida. Y eso le pasa a muchos que quieren volar solos, que no incluyen en su vida a Dios. Ahora, la serpiente les dice, ¿saben? Dios no quiere que sepan esto. Dios no quiere que sean como Él. ¿Por qué? Dios está celoso, Él es inseguro. Dios lo quiere mantener pisoteado para Él seguir arriba. Dios no quiere que ustedes disfruten la vida. Y eso es lo que Satanás hace todo el tiempo. Le susurra a la gente. ¿Cómo se te ocurre? Vive tu vida, disfruta, ve, sal. Y en otras palabras, lo que el diablo está diciendo es: ve al mundo, revuélcate allí en la fornicación, en el pecado, en la masturbación, en lo peor, y luego vuelve a ver cómo le fue. Eso es más o menos lo que el diablo le dice a la gente, porque inicia con un pensamiento suave, pero luego lo va sacando, lo va alejando, y luego lo hace revolcar en el muladar. Y algunos caen en un hoyo profundo que nunca salen de ahí. Ahora, mis amados, miren lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahora, mis amados, Eva escucha a la serpiente, pero está mirando el árbol y se está basando en lo que ve. Así que está tomando la decisión con los ojos. No tomes decisiones por lo que ves. No tomes decisiones por lo que oyes. Ve, consúltale a Dios, pregunta, porque eso te va a tomar problemas en la vida. ¿Cuántos compran un carro dañado simplemente porque estaba bien pintado? Pero la vida de un carro no es la pintura. ¿Cuál es la vida de un carro? El motor y todos sus engranajes. Pero algunos se van simplemente por lo que ven, porque siguen cayendo como cayó aquí Eva. Por eso, mis amados, no tomemos decisiones por lo que vemos. No tomes decisiones porque la gente muestra. Ve, averigua, piensa, mira cómo es su familia, porque como tal es la familia, es esa persona. No te dejes vislumbrar simplemente por lo que te mostraron. Ahora, ¿qué pasa si tomamos decisiones solo por lo que vemos? Pues vamos muchas veces a fallar. Las cosas no son buenas simplemente por lo que se vean. Hay cosas más profundas que hay que ver. Mis amados, Eva se fue solo por el deseo de sus ojos. ¿Sabe cómo en el original está esta palabra deseo de los ojos? Lujuria de los ojos. Cuando una persona desea con los ojos, la palabra de Dios llama eso lujuria. Por eso el apóstol Juan nos dice allá en 1 Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos humanos, los deseos perversos, los deseos sexuales en contra de la voluntad de Dios, la avaricia, la codicia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las cosas bonitas que se ven en este mundo, y la vanagloria de la vida, el orgullo, no proviene del Padre. Es decir, si una persona solamente vive por lo que desea su carne, su humanidad, o por lo que ven sus ojos, o por orgullosa, va a terminar mal. Va a terminar fuera del propósito de Dios, porque es una trampa del enemigo que ha colocado en esta tierra los deseos de los ojos. Desear simplemente por lo que se ve. Los deseos de la carne solamente por lo que se siente. O la vanagloria de la vida solamente por orgullo y vanidad. Eso termina mal. Ahora, aquí hay algo clave. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde creen ustedes que estaba Adán? Estaba labrando, le estaba haciendo el almuerzo a Eva, ¿cierto? Le estaba ayudando. Pues no digo que estaba lavando la ropa porque ahí estaban desnudos,
Todavía no, ahí no tenía ropa, no tenía ese problema. ¿Dónde estaba Adán? ¿Cierto? Ese puede ser el título de un buen libro. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los maridos? Dice aquí, y tomó de su fruto Eva y comió, y dio también a su marido. Eva comió y le dijo, mi hijo coma. ¿Dónde estaba Adán? Ahí al lado. Él se estaba pillando, pateando toda la conversación, pero no hizo nada. Simplemente fue una persona pasiva que no le interesaba lo que estaba pasando en su familia. Eva está basándose en lo que ve, ¿cierto? Toma una decisión con los ojos. Ahora, mis amados, podemos ver aquí que ahora le da a Adán. Y él estaba a su lado, pero él se estuvo fuera de la conversación entre la serpiente y Eva. Adán era el hombre y debió haber intervenido. Eso es clave. Nosotros los hombres somos los líderes de la casa. Somos los hombres de la casa. Somos los protectores. Somos que si alguien llega raro a la casa, somos los primeros que salimos a ver quién es. Pero algunos, vaya mija, vaya hijo, mire que están golpeando, mire que hay algo en el techo. Hombre, sacúdase. Porque la serpiente puede estar ahí alrededor de su casa y no hace nada. Mis amados, una de las cosas que nosotros tenemos como hombres es volver a la virilidad, a ser varoniles, a cumplir el propósito de sacerdotes y líderes de la casa. Y no coger a la mujer como una mandadera. Vaya, mija, vaya allá, pague los recibos allá. Mija, hable con el que le dé una plata que usted sí la escucha mejor. No, hombre, póngase los pantalones, ponga el pecho al frente, para lo cual Dios los trajo a esta tierra. Eso es clave, mis amados, porque a veces no lo creemos. Los hombres entramos en una pasividad y vamos orillándonos a la casa y luego, no, lo que diga ella, y más a un lado, desde que me dé la comida, lo que diga ella. Recuerde que son un equipo y las decisiones se toman en común acuerdo. Pero cuando no hay esa virilidad, el hombre perdió ese ser varonil, pues la mujer le toca ponerse los pantalones. La mujer le toca tomar ese trabajo del hombre y estar viendo qué pasando, qué hace, qué está sucediendo en la casa, si se están pagando los recibos, si se están pagando las cuotas de la casa. El hombre tiene que estar ahí atento, no preguntarle a la mujer, mi hija pagó la cuota, no, pregúntele al banco. Una vez conocí una historia muy triste y dolorosa. Yo no sé en qué terminó, pero a mí me dolió hasta el alma. Un hombre trabajador que trabajaba como chofer en el transporte intermunicipal y llegaba de tiempo en tiempo a la casa y le decía, mija, esto es para pagar la cuota del apartamento. ¿Sabe qué hacía la mujer? Nunca lo pagó. Nunca lo pagó. Se comía la plata hasta que vinieron a rematarle el apartamento. Por eso, mi amado, no le pregunte a la mujer, ¿pagó los recibos? ¿Pagó la cuota? No, cerciórese usted mismo. No porque desconfiemos de ella, no, porque esa es nuestra tarea. Para eso nos llamó el Señor, para tener un liderazgo en la casa. Por eso, Adán tuvo que decirle, oiga serpiente, si va a hablar algo con ella, hable conmigo. Pero él eludió su responsabilidad y se quedó callado. Simplemente dejó que Satanás envolviera a la mujer, la llenara de cuentos, la convenciera a tal punto de que fallaran. Ahora, no se comportó como un hombre. Él cedió su liderazgo y dejó que la mujer se encargara y tomara decisiones por la familia. Ella comió y le dio a Adán. Ahora, ¿por qué comió Adán? Porque Dios le dijo, el día que comiere, ciertamente morirían.
Pero ¿qué pasa? Llega ahí, come del fruto y ella, Eva, tranquila, oiga, no le pasó nada. Ahí, tranquila, vivita, sin problemas, ahí feliz. Y entonces, oiga, eso es bueno. Mire cómo está ahora la mujer de contenta. Pues yo también voy a comer. Mis amados, y esa es la misma astucia del enemigo. La gente, la palabra de Dios dice, oye, la paga del pecado es muerte. Pero la gente es avara, es adúltera, es fornicaria, es irresponsable con los hijos y dice, oiga, no me ha pasado nada, no me he muerto, aquí estoy vivo y a me siento más tranquilo, más reposado. Mis amados, a los hombres que actúan así, le pasa lo mismo que le pasan a esos animales de corral, que siempre llegará, ¿qué? Un diciembre. Habrá un juicio. Aunque lo vea demorado, que es que no está, no, mire cómo me revuelvo, mire cómo peco, mire, y no me ha pasado nada. No, la paga del pecado es muerte. Ahora, mis amados, Adán quería la misma experiencia de ella y comió. Ahora, si él amaba a su esposa, él debió haber intervenido, pero no hizo nada, se quedó callado. Por eso muchas familias sufren por las trampas de Satanás, porque el hombre se queda callado porque va de su responsabilidad y no actúa como un líder piadoso. Es la mujer la que le toca frentear, es la mujer la que le toca salir, y no hay ese hombre que se levante ahí para guiar y para dirigir y para planear el hogar y para reunirlos y para poder poner a soñar la familia. Es la mujer la que dice, no, yo estoy haciendo un ahorrito para unas vacaciones. Al hombre no se le ocurre nunca nada, pero nosotros somos los que debiéramos tomar el liderazgo de nuestra casa y que realmente nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos se sientan protegidos y se sientan cuidados, porque ese es el plan de Dios. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? No de ambos ojos, sino de Adán y de Eva. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo diríamos en este tiempo? Se hicieron taparrabos, así como los indígenas. Algo que medio los cubriera por delante y por detrás. Ahora, mis amados, la palabra desnudo está relacionado con vergüenza. Ellos conocieron su vergüenza. Por eso a los niños que están viviendo de 1 año le dice, ¿no le da vergüenza? Cúbrase. Porque la desnudez está relacionada con la vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? Él elimina la vergüenza. Él nos viste con vestiduras blancas de redención. Él nos viste con la justicia de su Hijo Jesucristo. El hombre no se puede tapar. El hombre no puede evadir su responsabilidad. Y cuando estoy hablando aquí del hombre, es de Adán y Eva. No nos podemos tapar con excusas, ni con ideas humanas, porque un día tendremos que estar frente allí ante el tribunal de Dios. Ahora, ellos estaban desnudos, pero ellos desconocían, no sabían lo que era vergüenza. Fue por ese primer pecado que ellos se hicieron susceptibles y conscientes a la consecuencia de la vergüenza. Hay una relación entre el pecado y la vergüenza, ¿cierto? Cuando una persona peca se siente avergonzado, pero el diablo tiene su estrategia para este tiempo. ¿Cuál es? Salga del closet. No se avergüence. Tú eres como tú eres. Sal del closet. Ahí, anda, camina. Es decir, no tenga vergüenza. No tenga remordimiento por el pecado. No, simplemente haz lo que tú quieras. Haz lo que tú sientas. Vísteme como tú creas. Porque de esa manera te vas a sentir bien y te vas a sentir feliz. Ese es el Dios de este mundo. El espíritu de Grecia. El humanismo. Que el diablo le dice a la persona, mira, tú eres un potencial.
Tú eres una persona grande, haz lo que tú creas, sueña, vuela alto, vuela lejos, haz tus ideas, vístete como quieras, habla como te sientas. Y muchos caen en esa idea. Ahora, mis amados, ellos confeccionaron algo para cubrir su vergüenza y lo hicieron con hojas de higuera. Ahora este papa es mundial, la sacó del estadio. Dice que ya no existe infierno. Tremendo jonrón para los católicos. ¿Para qué necesitan buscar a Dios si no hay infierno? Si no hay condenación, si no hay problema. Busquen a Dios para que le vaya bien, para que le prospere, para que le dé plata, para que tenga casa, carro y beca. Esa es la idea del Dios que se busca ahora. No, la gente no busca a Dios por arrepentimiento, porque quieren una conversión genuina, sino buscan a Dios porque alguien le dijo que si lo buscaba, le iba a ver bien en el trabajo, iba a prosperar, iba a ser grande, iba a tener todo lo que quería en la vida. Y entonces a ese sí le gusta a la gente. Y donde predican de esa manera, generalmente las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Ahora, mis amados, verso 8, dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, se escondieron entre los árboles, pudiendo esconderse en el árbol de la vida, no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad para tomar del árbol de la vida, pero no lo hicieron. Entre el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal, escogieron saber que era pecado. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y de la misma manera Dios te pregunta hoy a ti: oye, Carlos, Luis, ¿dónde estás tú? Y miren lo que dice aquí. Y él respondió. ¿Quién respondió? Ahora sí está poniendo el pecho, ¿no? Antes no lo hizo cuando debió hacerlo. Aquí hubieran podido responder cualquiera de ellas porque los dos eran hijos de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, cuando alguien está en pecado, huye de la voz de Dios, huye de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Por eso algunos se refugian en la religión. No, allá el pastor Héctor eso predica mucho de pecado y arrepentimiento. No, en cambio en la otra solamente prosperidad. Me voy para allá, allá no me molestan, sigo pecando, sigo actuando de la manera que yo me quiera y no me pasa nada. Ahora, mis amados, cuando alguien está en pecado, huye de la voz de Dios, huye de la palabra de Dios, huye de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. Por eso el pecado es tan destructivo, porque hace que nos alejemos de Dios y de su presencia. Pero aquí Dios los está buscando. Es Dios es que lo busca. Por eso dice la palabra: no es que ustedes me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los busqué, yo los llamé, yo los traje con lazos de amor a mi presencia. Por eso están aquí. No fue que tuvo la buena idea: voy a buscar a Dios y voy a consagrarme. No. Ahora, todo, verso 11, dice la palabra: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora, todo esto pasó debido a la desobediencia del hombre. No era la voluntad de Dios que eso sucediera. Ahora, ¿Dios no lo sabía? ¿Le sorprendió a Dios lo que hizo Adán y Eva? ¿Lo que hicieron? No, Dios lo sabe todo. Pero Él ha hecho de que Dios conoce. Ahora, pero Él ha hecho, o Dios conoce el futuro, o por el hecho de que Dios conozca el futuro, no significa que Él sea la causa de todo lo que pasa en esta tierra. Es que era la voluntad de Dios. Es que era la voluntad de Dios.
Cayó en fornicación y quedó embarazado, porque quedan embarazados los dos, ¿no? El hombre y la mujer. Engendran. Entonces, no, es que era la voluntad de Dios. Lo echaron del trabajo, no, es que era la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. Pero mis amados, no todo lo que pasa en esta tierra es causa de Dios. No significa que todo pase porque Dios lo ordena. Dios da instrucciones a través de su palabra. Nos ha dado lo necesario para que tomemos la decisión correcta. Pero cuando nos alejamos de su voluntad, cuando nos hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando no asumimos la responsabilidad, esto es una invitación para que el enemigo venga. Mis amados, estamos en un mundo que apura, en un mundo que nos empuja a hacer lo malo, pero tenemos la palabra de Dios. Dios a través de su palabra nos muestra lo que debemos decidir, pero cuando nos alejamos de su voluntad, cuando no hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando asumimos la responsabilidad, ¿sí?, de hacer lo que queramos, eso es una invitación para que el enemigo venga. Cuando queremos hacer lo que nos venga en gana. ¿Por qué? Porque Satanás es más astuto que el hombre. No te creas que eres más astuto que Satanás. Y si le damos lugar, él va a terminar engañándonos y sacándonos del propósito de Dios. Cuando andamos intentando ser como Dios, en lugar de querer servirle a Dios, entonces estamos al filo de caer en las trampas de Satanás. Dios quiere que le obedezcamos y que le sirvamos, no que intentemos ser dioses, de dirigir nuestra vida a nuestro acomodo, porque eso va a terminar mal. Por eso hoy es un llamado para que tú mires tu vida. Mira cómo estás caminando. ¿Realmente estás buscando la voluntad de Dios para tu vida? ¿O simplemente haces lo que quieres hacerlo, lo que te agrada, o lo que el mundo te dicta? ¿Por qué? Porque es que así sí tengo amigos. Y si yo hago lo contrario, voy a perder amigos. Y eso sucede. Los que buscamos a Dios, hacemos su voluntad, perdemos amigos de farra, perdemos amigos de conveniencia, amigos de juego, pero ganamos otros amigos, gente de fe, gente de oración, que caminamos juntos y vamos hacia adelante. Por eso tienes que entenderlo, mi hermano, que la mayoría de la gente en este tiempo lo único que quiere es complacerse a sí mismo, hacer lo que él crea que es lo mejor, lo que le agrade a él. Pero cuando la gente hace eso, se está alejando de Dios. Y en ese camino que tiene Dios, ese camino que el que transita por él, por torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra, tiene dos extremos, dos zanjas, una a la derecha y otra a la izquierda. El que se va por alguno de los dos, el que se arrima mucho a alguna de las dos zanjas, puede irse, puede caer, puede terminar mal, puede salirse del camino. Como le dice Pablo a los Gálatas, ustedes recibieron a Jesucristo, ustedes venían caminando bien, pero ¿quién los estorbó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó y los sacó del camino? Y en este último tiempo habrá muchos que a algunos van a tratar de sacar del camino, de desviarlos, de hablarles ahí al oído como hace la serpiente, para poner en duda la palabra y los principios de Dios y para que no caminemos en el Señor. Mi amado, yo te animo a que tú tomes esa responsabilidad. En este caso, en este capítulo 3, vemos que el hombre tiene que tomar su liderazgo en el hogar, pero la mujer tiene que escucharlo. La mujer tiene que argumentarle. Recuerda, la mujer Dios la colocó para decirle no, pero con argumentos.
No simple no, porque no quiero, porque no se me vienen ganas, no, con argumentos. Y cuando la mujer lo hace con argumentos, el hombre dice, tiene razón. De verdad que sí. Por eso tenemos que caminar o cambiar de idea o hacer otra cosa, porque no es lo que Dios quiere. Es al Espíritu de Dios que nos quiere avivar, que nos quiere fortalecer, que nos quiere llevar